Muy buenas chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo de YouTube. Claro que sí, por supuesto. Aquí me tenéis en la azotea, con unas vistas magníficas en la azotea de mi casa. Y bueno, me apetece grabar este vídeo. Lo llevaba planteando durante un tiempo en mi mente. Y ha llegado el momento. Ha llegado el momento. Ha llegado la hora de hablar de mi experiencia en Estados Unidos. Ha llegado la hora de... Bueno, me apetece documentar cómo fue mi experiencia en un sistema educativo que es muy diferente del español, ¿de acuerdo? Parece como que en la carcasa es muy similar, pero en el interior, bueno, ni siquiera en la carcasa, realmente no. En la carcasa hay muchas diferencias, ¿no? Ya hablaré un poco de las universidades allí, de las facultades, los edificios, un poco el estilo de los exteriores, por decirlo así, y luego también de los interiores, ¿no? Que hay dentro de realmente en una universidad americana que se diferencia de las universidades españolas, ¿no? Incluso en Latinoamérica. Bueno chicos, yo la verdad es que os cuento un poco mi experiencia. Yo, después de estudiar el máster en Ingeniería Aeronáutica, que me habilitaba para la profesión, coincidí en una asignatura. La asignatura se denomina el entorno espacial, ¿de acuerdo? Y trataba fundamentalmente sobre física de plasmas. Física de plasmas y mecánica de fluidos. Ese fue un poco el ámbito de mi doctorado. Un doctorado que comencé en agosto de 2022 cuando me concedieron lo que se denomina como beca, scholarship en Estados Unidos. Pero bueno, antes de comentar todo esto, de lo que voy a hablar, de mi experiencia en Estados Unidos, los aprendizajes que recabé y mi devenir por allí, me presento. Si no me conoces, mi nombre es Víctor Valerón, soy ingeniero aeronáutico titulado por la Universidad Politécnica de Madrid, soy de Granada y efectivamente en 2022 tuve una experiencia de doctorado que cambió completamente mi visión sobre la vida, los estudios y cómo se perpetúa el avance científico y el estilo de vida de la gente que perpetúa el avance científico. Nos ubicamos en agosto de 2022, ahí es cuando yo debuté. Fui a una ciudad que se llama Rochester, está en el estado de Nueva York, en la costa este americana, muy cerca del lago Ontario, y antiguamente esta ciudad estaba conectada con Toronto a través de un ferry que iba por el lago Ontario. Es una ciudad que fue la ciudad en la que se originó la Kodak, que es una empresa que fue la precursora de la fotografía digital, ¿de acuerdo? Y bueno, pues fue Rochester debido a esta empresa fundada por George Eastman, que fue un filántropo americano y una de las personas más influyentes de los últimos 150 años, particularmente en Estados Unidos y también en el mundo, evidentemente, ya que lo que ocurre en Estados Unidos pues tiene un eco, ¿no?, en la humanidad, como sabemos. Así que mi cometido, después de efectuar el trabajo de fin de máster, que trataba sobre una temática muy próxima a la fusión nuclear, lo cual es súper interesante, ya hablaré sobre esto en el próximo vídeo del canal. Yo me planto allí en agosto de 2022 y comienza mi andadura. Yo venía ya con un tema de investigación. Sin embargo, me topo allí con una realidad pues que es bien distinta. Es una realidad que conocí algunos detalles, pero otros se me escapaban. Y en septiembre me comunicaron que iba a impartir clase. Iba a impartir clase como lo que se denomina allí Teaching Assistant, que es auxiliar de profesor, del catedrático, ¿no? En este caso yo era el auxiliar del catedrático de termodinámica y también de mecánica de fluidos. Y yo estaba a cargo de las lecciones prácticas, yo y otros
TAs, que se llamaban otros Teaching Assistant, auxiliares de profesor, que se encargaban de las lecciones prácticas en el aula, ¿vale? Con lo cual descargaban al catedrático de cierto trabajo. Y nos encargábamos incluso de preparar los exámenes y de corregirlos. Con lo cual era una labor paralela a lo que era la investigación, e incluso para un estudiante de primer año que se llama un freshman en Estados Unidos, un estudiante de primer año de grado, no de máster. Lo que pasa es que allí el máster y el doctorado van pues simultáneamente, ¿no? No es en España, que primero empiezas el estudio de posgrado con el máster. Cuando concluyes puedes optar a becas de doctorado subvencionadas por el gobierno. En Estados Unidos el máster y el doctorado comienzan simultáneamente e incluso puede acabarse la experiencia de doctorado antes de tiempo. Como fue mi caso, yo decidí que no quería continuar investigando porque había partes de mí que me decían que no siguiera. Esto lo explicaré en otro vídeo del canal. Y yo decidí plantarme con el máster. Esto es como los concursos, ¿no? Que te plantas antes de tiempo, cuando quieres pues una cantidad que crees que la cantidad a la que aspiras es mayor de lo que realmente puedes conseguir o del sacrificio que estás dispuesto a dar. Y en mi caso iba muy conectado con el propósito también, ¿de acuerdo? Entonces allí se comienza con el máster, el Masters in Engineering, el máster en Ingeniería. En este caso mi máster era una mención en Ingeniería Mecánica, ¿de acuerdo? Por esta universidad. Y poneros en situación, entro en el aula y veo 80 caras, 80 personas aproximadamente, alumnos de todas partes del mundo, ya que los campus americanos suelen ser muy multiculturales. De hecho, lo que escaseaban eran europeos prácticamente, ¿no? Había muchos asiáticos, chinos, indios, latinoamericanos, africanos también, los propios americanos, evidentemente, y de lo que más escaseaba eran europeos, de hecho. No éramos minoría, prácticamente. Confieso que tuve pánico escénico, pongo el dedo en la cámara, lo quito. Tuve un pánico escénico que... bueno, yo pensaba que no pasaba de aquella clase. Que, bueno, mi nivel de inglés considero que era bueno en aquel momento. La experiencia de Estados Unidos es algo que he atesorado y que me ha concedido un nivel de inglés que me permite impartir esta asignatura sin ningún problema en lengua inglesa. Pero en ese momento, pues, nunca lo has hecho, y cuando no has hecho algo, surgen miedos, preocupaciones, y se activa una respuesta de huida en el cuerpo, como es lógico. Una respuesta de huida que te hace querer pues irte, esconderte, ¿no? Se va a notar mi acento español a la hora de hablar inglés. Es cuestión de lanzarse. Es cuestión de lanzarse, chicos. Yo disfruté aquella clase muchísimo. Recuerdo que hablé sobre las ecuaciones de la mecánica de fluidos, de continuidad, cantidad de movimiento aplicadas a conductos. Hablé en aquella clase de aquello. Y observé mucho respeto, muchísimo respeto hacia mí, pero no me tenían como un superior, como era una persona que estaba un poco más adelantada en el camino que ellos, que estaban estudiando su carrera. Luego hablaré de lo que es la carrera en estudiar lo que se llama es el degree, ¿no? El degree, que son 4 años en Estados Unidos. Y bueno, recuerdo que al final de la clase se acercaron 5 o 6 a preguntarme dudas con todo el respeto del mundo. Y la verdad es que las distancias se salvaban, o sea, no existía esa invasión del espacio personal. La cultura es diferente, sin duda, pero mucho respeto hacia alguien que tiene un conocimiento que ellos no tienen. Y lo curioso es que no hay realmente un estrado. Yo siempre he tenido siempre he puesto mucho la atención en el tema del estrado, ¿no? Del nivel superior físico en el que se encuentra el profesor dentro del aula. Los profesores americanos yo veía que bajaban al nivel de los alumnos y eran clases que estaban impartidas no desde la autoridad, sino de la camaradería. Y se nota, ¿no?, que es un trato entre iguales. Lo cual creo que ayuda mucho más a asimilar mejor los conceptos.
y yo me sentía así como tal, ¿no? Incluso permitiendo ciertas bromas en el examen, en forma de pregunta. Recuerdo que era un tipo test, ¿no? ¿Cuánto te gusta la mecánica de fluidos, ¿no? Y las respuestas eran nothing, somewhat, como nada, algo, extremely high, extremadamente alto mi gusto por la mecánica de fluidos. Y bueno, eran preguntas que no tenían puntos, evidentemente, pero fomentaban un poco el engagement, ¿no? Que se denomina con la asignatura. Gracias a esa experiencia hoy soy profesor de materias en ingeniería y en matemáticas, en física, termodinámica, fluidos, y he descubierto mi camino. Es decir, nunca sabes realmente la vocación por dónde puede llegar, pero si estás dudando en ir a algún sitio, a algún lugar, por miedo, por no domino el idioma, por no es para mí, estoy mejor en casa, olvídate eso, quítate eso de la mente, porque tu vocación puede estar ahí escondida. Es la reflexión que hoy te puedo lanzar y que espero que te sirva, de verdad. Así que seguiré hablando de mi experiencia en Estados Unidos en próximos vídeos, y estate atento porque prometo desvelar muchas más particularidades de mi experiencia que creo que sinceramente pueden ayudarte muchísimo en tu camino como estudiante de matemáticas, física o de ingeniería. Así que me despido por hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.